Cordial saludo, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a estudiar dos conceptos muy importantes en cálculo y esos conceptos están relacionados con las funciones. Dichos conceptos son puntos de corte con los ejes y asíntotas de una función. Objetivos: comprender los conceptos de puntos de corte con los ejes y asíntotas de una función mediados por el software GeoGebra. Hallar los puntos de corte con los ejes y las asíntotas que una función pueda o no tener, e identificar las funciones que son susceptibles de tener asíntotas. Introducción. Observemos la siguiente gráfica correspondiente a una función f de x. Aquí podemos encontrar nosotros una parábola correspondiente a una función cuadrática. Podemos observar que esta gráfica cruza los dos ejes en determinados puntos. Detallemos el punto de corte de la función con el eje y. Podemos determinar aquí que la coordenada de este punto de corte en términos generales sería 0,y1. Podemos observar que para este punto de corte, dicho punto tiene su coordenada en x igual a 0. Ahora detallemos los puntos de corte de la función con el eje x. Ahora podemos encontrar que los puntos de corte en términos generales de esta función son x1, 0 y x2, 0. De forma análoga al caso anterior, podemos observar que las coordenadas y y de las intersecciones con el eje x son iguales a 0. De acuerdo a este corto análisis, podemos tener lo siguiente. Definiciones. Puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes o simplemente las intersecciones que pueda tener o no una función f de x con los ejes del plano cartesiano x e y se pueden determinar resolviendo las siguientes ecuaciones. Si x es igual a 0, entonces f de 0 permite hallar los puntos de corte de la función f de x con el eje y. Con f de x igual a 0 se pueden determinar los puntos de corte que la función f de x tenga con el eje x. Veamos algunos ejemplos. Hallar los puntos de corte con los ejes de la función f de x, x cuadrado más 2x menos 3. Aquí vamos a encontrar la gráfica de esta función, nuevamente es una parábola. Podemos observar que tiene dos puntos de corte con el eje x y un punto de corte con el eje y. Para los cortes con el eje y, hacemos que x sea igual a 0. Entonces, evaluamos la función en x igual a 0 y al resolver vamos a encontrar que la coordenada que nos permite identificar el corte exacto con el eje y es 0, menos 3. Para los cortes con el eje x hacemos y igual a 0. Entonces, fx es igual a y, por lo tanto 0 es igual a x cuadrado más 2x menos 3. Esa expresión de la derecha se puede factorizar y al factorizarlo vamos a resolverla encontrando que hay dos puntos diferentes. Aquí vamos a concluir que los puntos de corte de esta función con el eje x van a tener coordenadas menos 3,0 y 1,0. Ahora observemos la siguiente gráfica. Aquí tenemos una función con raíz cuadrada, que es la raíz cuadrada de x menos 5. Para el corte con el eje y hacemos a x igual a 0 y al evaluar dicha función vamos a encontrar una raíz cuadrada de un número negativo, la cual no existe en los números reales. De esta manera vamos a concluir que esta función no posee puntos de corte con el eje y efectivamente aquí vamos a verificarlo porque dicha curva, dicha gráfica está lejos del eje y, por lo tanto no tendría intersección con él. Para los cortes con el eje x hacemos y igual a 0. De manera análoga, y sería 0 igual a raíz de x menos 5. Resolvemos y despejamos x encontrando que el valor es x igual a 5. De esta manera, el único punto de corte, que en este caso sería con el eje x, tendría coordenadas 5,0. Definiciones. Asíntota. En geometría, una asíntota es una recta que al prolongarse de forma indefinida se acerca progresivamente a una curva sin que pueda en algún momento llegar a tocarla. Encontramos las siguientes asíntotas. Aquí podemos ver una asíntota vertical para una función que se acaba de graficar. Es una recta paralela al eje y cuya ecuación es x igual a k, donde k es un número real.
También encontramos las asíntotas horizontales. Recta paralela al eje X cuya ecuación es y igual a k, con k igual a un número real. Entonces aquí tendríamos dos ejemplos, una asíntota vertical, una asíntota horizontal. Estas al prolongarse nunca van a tocar la curva de la gráfica que está en color azul. Tenemos las asíntotas que son oblicuas. Rectas que no son ni verticales ni horizontales. Su ecuación es y igual a mx más b. ¿Cómo hallar las asíntotas de una función? Para poder hallar las asíntotas verticales o horizontales de una función fx debemos hacer lo siguiente. Para las asíntotas verticales debemos determinar las restricciones que tenga la función en su dominio, las cuales contienen dichas asíntotas en xy igual a ki. Para las asíntotas horizontales debemos determinar las restricciones que tenga la función en su rango, las cuales contienen dichas asíntotas en yj igual a kj. Las siguientes funciones suelen presentar o contener este tipo de asíntotas. Las funciones racionales van a tener restricciones en su dominio en el denominador. Allí vamos a encontrar la ubicación de sus asíntotas verticales. Las funciones logarítmicas, en este caso, van a tener la restricción que el argumento debe ser diferente de 0. Allí vamos a encontrar una asíntota vertical. La función exponencial, esta función no va a ser igual a 0. Allí vamos a encontrar una asíntota de tipo horizontal. Y en el caso de las funciones trigonométricas, tangente, secante, cosecante, estas funciones van a tener restricciones en el ángulo. Entonces allí vamos a encontrar asíntotas verticales. Cabe resaltar que en las funciones racionales, para encontrar una asíntota horizontal, si la tienen, tendríamos que despejar la variable x y mirar el comportamiento del rango. En el caso de las asíntotas oblicuas, lo primero que hay que señalar es que este tipo de asíntotas son exclusivas de las funciones racionales, en donde el grado de p de x debe ser un grado mayor al de q de x. Debido a que la asíntota oblicua de una función racional responde a la recta y igual a mx más b, debemos hacer la siguiente transformación. Vamos a buscar que la función p de x, al hacer una división de polinomios, encontrará la estructura mx más b igual a k sobre gx. Esto se logra desarrollando una división de polinomios. Miremos el siguiente ejemplo. Hallar las asíntotas de la función 2x más 3 sobre 3x menos 1. Las restricciones del dominio están en el denominador, entonces vamos a resolver esta expresión. Y aquí nos vamos a encontrar que la restricción está en x igual a 1/3. Por lo tanto, en ese punto vamos a encontrar una asíntota vertical. Para las restricciones con el rango, vamos a despejar la variable x y vamos a analizar. Entonces, vamos a despejar la variable x. Aquí vamos a pasar el denominador al otro lado, multiplicamos, resolvemos los términos que tengamos que resolver. Luego, agrupamos las x a la izquierda, las y a la derecha, factorizamos, sacamos factor común la x, para al final poder despejar. Ahora, el denominador, 3y menos 2, es el que vamos a resolver. Y al resolverlo vamos a encontrar que la restricción está en y igual a 2/3. Allí vamos a encontrar la asíntota de tipo horizontal. Ahora, hallar la asíntota oblicua de la función x cuadrada menos 4x igual sobre x más 2. Entonces, esta tiene el numerador un grado mayor que el denominador. Vamos a resolver la división de polinomios y encontramos el siguiente resultado. Dicha división nos da x menos 6 más 7 sobre x más 2. La estructura de la recta lineal va a ser x menos 6. Por lo tanto, allí vamos a encontrar la recta oblicua, que en este caso sería la asíntota oblicua de dicha función. Conclusiones. Se lograron comprender los conceptos relacionados con puntos de corte y las asíntotas de una función mediados por el software GeoGebra. Se aprendió a hallar los puntos de corte y las asíntotas de las funciones que así las contengan y se identificaron las funciones que son susceptibles de tener algún tipo de asíntota. Ejercicios de práctica. ¿Con cuáles ejes tiene intersección esta gráfica? Miremos, observemos. ¿Tiene esta gráfica una asíntota oblicua? ¿Será que esta gráfica tiene asíntotas oblicuas? Tenemos también hallar los puntos de corte con los ejes de esta función cuadrática
hallar las asíntotas que estén presentes en esta función racional y determinar los valores de la función tangente de 2x, donde vamos a encontrar las asíntotas verticales. Dentro de las referencias bibliográficas, para poder ampliar un poquito esos conceptos, tenemos estos autores y los créditos elaborados por el licenciado León Darío Solano Rincón, licenciado en Matemáticas, magíster en Didáctica de las Matemáticas, leon.solano@unad.edu.co, docente UNAD SBTI, y revisado por el ingeniero Fred Rodríguez, ingeniero agrícola, especialista en educación matemática, especialista en estadística aplicada, magíster en informática educativa, frey.rodriguez@unad.edu.co, docente UNAD SBTI. Gracias por su atención.